Estaba a solas con mi paciente, con la mano aún entre sus rodillas, cuando me dijo que no parara. La sala de exploración parecía demasiado silenciosa, el aire más cálido de lo que debería haber estado. Mis dedos permanecieron donde estaban, firmes, profesionales, excepto que mi pulso me había traicionado. Su respiración cambió, la mía la siguió. El papel sobre la mesa susurró cuando ella se movió, y el espacio entre nosotras se llenó de un silencio tan denso que me presionaba los oídos. Esto no debería estar pasando. No era una desconocida, ni una cita, ni una decisión imprudente tomada después de medianoche. Era mi paciente. Este era mi consultorio. La última cita del día. El pasillo de afuera estaba vacío, la puerta cerrada, mi nombre impreso en la pared como una advertencia que de repente no podía mirar. No sabía entonces cómo esa única frase desentrañaría todo lo que había construido con tanto cuidado. Solo sé que lo que vino después me obligó a elegir entre el control y la honestidad, y no salí ilesa. Mientras les cuento esta historia llena de emociones, denle a la campanita para suscribirse y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Para cuando la clínica se calmaba, mi cuerpo siempre lo sabía antes que mi mente. Mis hombros se tensaban cuando las luces fluorescentes se atenuaban para su configuración nocturna. El zumbido del sistema de ventilación se suavizaba, casi como una respiración contenida. Me lavaba las manos lentamente, sintiendo el agua tibia correr sobre una piel que ya había hecho demasiado ese día. Escuchar, presionar, tranquilizar, corregir. Control, siempre control. Vivía en mi postura, en la forma en que mantenía la columna recta incluso cuando nadie me veía. La última cita del día era mi favorita. No porque fuera más fácil, sino porque estaba contenida, predecible. El pasillo se vaciaba. Los pasos se desvanecían hasta que solo quedaba el leve tic-tac del reloj detrás del puesto de enfermeras. La ciudad fuera de la ventana ya se había vuelto azul grisáceo, el crepúsculo asentándose contra el cristal como un secreto. Me gustaba saber que no pasaría nada inesperado. O eso me decía a mí misma. Ajusté el taburete, me alisé la bata, volví a revisar el historial clínico aunque me lo sabía de memoria. Agotamiento, insomnio. Dolores de cabeza que iban y venían sin previo aviso. Síntomas que nunca terminaban de coincidir con nada dramático. Síntomas que pedían atención sin exigir respuestas. Exhalé por la nariz, lenta y mesuradamente, como me había entrenado para hacerlo años atrás. Cuando llamó a la puerta, fue más suave de lo necesario. «Adelante», dije, ya de pie. Ella entró en la habitación con esa misma precisión pausada, como si estuviera entrando en una sala de juntas en lugar de una sala de exploración. Verónica Hale nunca se apresuraba. Su presencia cambiaba la temperatura del espacio de una manera que me negaba a nombrar. Llevaba pantalones oscuros, una blusa sencilla, nada que debiera haber destacado, excepto la forma en que se comportaba, con los hombros relajados, la barbilla ligeramente levantada, los ojos ya puestos en mí como si estuviera evaluando el riesgo. «Buenas noches, doctora», dijo. Su voz siempre llegaba más baja de lo que esperaba, tranquila, casi divertida. Asentí, señalando la mesa de exploración, manteniendo mis movimientos eficientes, clínicos. El papel crujió bajo ella cuando se sentó, cruzando los tobillos cuidadosamente. Noté, como siempre, lo quieta que podía estar. La mayoría de los pacientes se inquietaban. Ella no. «¿Cómo ha estado durmiendo?», pregunté, abriendo el historial en mi tableta. «Mejor», dijo. Luego hice una pausa. «No bien, pero mejor». Asentí de nuevo, con los dedos golpeando una vez contra la pantalla. La habitación olía ligeramente a antiséptico y a algo más cálido. Su perfume, tal vez, o simplemente el calor atrapado entre nosotras. Me dije que no era nada. Los cuerpos eran cuerpos. La proximidad sucedía. Había construido una carrera sobre no darle importancia. Mientras le tomaba la presión arterial, el manguito rozó su manga. Tela contra tela. Mi mano se ajustó automáticamente, pero lo sentí de todos modos. La sutil firmeza de su brazo, el ritmo constante bajo mis dedos. Me concentré en los números, en el ritual familiar que me anclaba. ¿Algún mareo?, pregunté. A veces, dijo, sobre todo cuando dejo de moverme. Levanté la vista antes de que pudiera evitarlo. Ella me estaba mirando, no de una manera que se sintiera invasiva, sino atenta, curiosa,
como si estuviera escuchando algo no dicho. El estrés puede causar eso, dije, volviendo la mirada a la pantalla. Su trabajo es exigente. Ella sonrió, solo un poco. Eso me han dicho. El examen continuó como siempre. Altura, peso, corazón, pulmones. Mi estetoscopio estaba frío contra su piel, y ella inhaló cuando se lo pedí, lenta y profundamente. Sentí el ascenso bajo mi palma, firme, controlado. El sonido de su respiración llenó mis oídos a través de los auriculares, íntimo de una manera que pretendía no notar. Me dije a mí misma que estaba cansada. Esa era la explicación que usaba más a menudo. Los médicos cansados notaban cosas que no debían. Los médicos cansados imaginaban peso donde no lo había, calor donde era puramente biológico. Me enderecé, retrocediendo, creando distancia. ¿Cómo está el insomnio ahora?, pregunté. Ella inclinó la cabeza, considerando. Es extraño, dijo. Estoy agotada todo el día. Y luego, por la noche, estoy completamente despierta. Asentí. Su mente no sabe cuándo es seguro descansar. Sus ojos se dirigieron a los míos de nuevo. ¿La suya sí? La pregunta me pilló desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque parecía dirigida. Dudé una fracción de segundo demasiado. A veces, dije con cuidado. Ella no insistió. Esa era la parte inquietante. Simplemente aceptó la respuesta, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras. No era incómodo, era deliberado. Mientras ajustaba la mesa de exploración para la revisión física, mis dedos rozaron su rodilla. Un accidente. Me disculpé automáticamente, pero ella no se movió. No se movió en absoluto. El calor de su piel permaneció más tiempo del que debía, como si mi mano hubiera memorizado el contacto. Lo siento, dije de nuevo, más bruscamente esta vez, como si decirlo 2 veces pudiera borrar el momento. Está bien, respondió suavemente. La habitación parecía más pequeña entonces, las luces demasiado bajas. Me volví muy consciente de la puerta detrás de mí, cerrada, la cerradura sin probar. Me concentré en la mecánica del examen, en la postura y la alineación, manteniendo mis manos donde debían estar, diciéndome a mí misma que esto era rutina. Pero cuando finalmente me aparté y volví a encontrar su mirada, ella seguía observándome, su expresión ilegible. No sonrió, no habló. Simplemente sostuvo mis ojos, y durante un latido demasiado largo, ninguna de las dos nos movimos. Me dije a mí misma que rompiera el momento hablando, haciendo cualquier cosa. En cambio, alcancé el historial de nuevo, fingiendo leer números que ya conocía, mientras mi conciencia permanecía fija en su presencia detrás de mí. Podía sentirlo como se siente a alguien que está demasiado cerca en un ascensor, una presión sutil, invisible pero innegable. Todo parece estable, dije, mi voz lo suficientemente firme como para pasar desapercibida. No hay cambios significativos desde su última visita. Estable, repitió, como probando la palabra. Oí el papel moverse mientras ajustaba su postura. No mucho. Solo lo suficiente para recordarme que seguía ahí. Eso es bueno, ¿verdad? En medicina, estable suele ser bueno, respondí. Me volví hacia ella entonces, y la distancia entre nosotras se sintió diferente a como lo había hecho un momento antes. Más corta, cargada. Estaba sentada erguida ahora, con los pies apoyados en el suelo, las manos cruzadas sin apretar en su regazo. No había nada impropio en su postura, nada invitante, excepto la forma en que sus hombros se relajaron cuando me vio mirar. Me acerqué para comprobar sus reflejos, levantando el pequeño martillo de la bandeja. Dígame si algo le resulta incómodo, dije. Su boca se curvó ligeramente. Lo haré. Golpeé suavemente debajo de su rodilla. La respuesta fue normal, de libro, pero mis dedos permanecieron cerca de su piel mientras reiniciaba la herramienta, una fracción más de lo necesario. Sentí el calor a través de la fina barrera de la tela. Sentí mi propia mano dudar antes de que pudiera evitarlo. ¿Siente algún dolor ahí?, pregunté. No, dijo. Luego, después de una pausa, solo conciencia. La palabra se asentó entre nosotras. Me enderecé demasiado rápido, moviéndome al otro lado de la mesa, con el pulso fuerte en mis oídos. Me recordé las reglas, la ética inculcada desde mi primer día de formación. Los pacientes no eran rompecabezas para resolver mediante la proximidad. No eran espejos. Mientras comprobaba su amplitud de movimiento, ella siguió mis instrucciones con precisión.
levantando los brazos, girando la cabeza cuando se lo pedí. Se movía con una especie de economía que atraía mi atención a pesar de mis esfuerzos. Cuando guié su codo hacia arriba, mi palma apenas rozó la parte interior de su brazo. El contacto fue fugaz, pero envió una conciencia aguda e indeseable por mi columna vertebral. «Está muy quieta», dije antes de que pudiera evitarlo. «Aprendí hace mucho tiempo a no desperdiciar movimientos», respondió. La miré entonces, realmente la miré, y noté la leve tensión en la comisura de su boca, la forma en que sus ojos me seguían incluso cuando no estaba directamente frente a ella. No estaba coqueteando, eso habría sido más fácil de descartar. Estaba presente, completamente. Y de alguna manera eso se sentía más peligroso. ¿Eso no le agota a veces?, pregunté. Ella me consideró con la cabeza ligeramente inclinada. Solo cuando pretendo que no siento las cosas. Las palabras cayeron más pesadas de lo que debían. Dejé caer mi mano, retrocediendo de nuevo, poniendo el taburete entre nosotras como una barrera. Sentí el pecho tenso, la respiración superficial. Esta era una mala idea. No en el sentido de una acción. No había pasado nada, sino en la forma en que las conversaciones a veces se desviaban hacia lugares de los que no se podía volver fácilmente. Me aclaré la garganta. Podemos ajustar su plan de tratamiento si la fatiga continúa. ¿Quiere hacerlo?, preguntó en voz baja. Parpadeé. Quiero lo que sea mejor para su salud. Ella sonrió entonces. Pero no era una burla. Era saber. Por supuesto. El silencio se extendió de nuevo, denso y deliberado. Podía oír los leves sonidos del edificio asentándose, el eco distante de una puerta cerrándose en algún lugar del pasillo. Estábamos solas de una manera que se sentía intencional, aunque no lo fuera, mientras me acercaba para comprobar su postura, guiando sus hombros hacia atrás suavemente. Mis dedos descansaron contra ella durante una respiración demasiado larga. Sentí la tensión bajo su piel, la forma en que inhaló y no exhaló inmediatamente. Yo tampoco. Debería. Empecé. Luego me detuve. Ella no se apartó. Sus ojos se elevaron a los míos, lo suficientemente cerca ahora como para que pudiera ver las motas doradas cerca de sus pupilas. Su voz bajó cuando habló. «Puede terminar». Mi mano se retiró bruscamente, el espacio entre nosotras volviendo a su lugar como una banda estirada que se suelta. Me alejé, con el corazón latiendo con fuerza, mis pensamientos luchando por encontrar terreno firme. «Sí», dije, demasiado rápido. «Hemos terminado aquí». Pero la forma en que me observó mientras hablaba, la forma en que la habitación pareció aferrarse al momento que no completamos, me dijo que no lo estábamos. Después de esa cita, me dije a mí misma que me repondría, que cualquier tensión que se hubiera deslizado en la habitación era un subproducto del agotamiento, de largas horas y noches tranquilas que desdibujaban los límites profesionales. Dormí mal esa noche, despertándome con la sensación de que había dejado algo inacabado en algún lugar, algo importante que no podía nombrar. Cuando regresó la semana siguiente, nada en la cita estaba fuera de lo normal. Esa fue la parte más inquietante. La luz en la consulta era el mismo ámbar apagado. El aire todavía se sentía ligeramente demasiado cálido. La saludé con el mismo tono medido, la misma sonrisa ensayada. Ella respondió de la misma manera, educada, tranquila, como si el último silencio que habíamos compartido no hubiera sucedido en absoluto. Por un momento, el alivio me invadió. Entonces ella se rió. Fue breve, inesperado. Se le escapó cuando mencioné ajustar su horario para reducir el estrés. El sonido fue suave pero genuino, y cambió la forma de la habitación. Me recordó que no era solo una colección de síntomas o palabras cuidadosamente elegidas. Era alguien con un sentido del humor que salía a la superficie cuando se sentía lo suficientemente segura como para dejarlo salir. «Lo siento», dijo, todavía sonriendo. «Es que lo haces sonar tan fácil». «Rara vez lo es», respondí, sorprendida por la honestidad en mi voz. Me estudió durante un momento, su mirada más amable que antes. «Lo lleva bien», dijo. «La presión». Sentí que el calor subía a mi cara, sutil, pero innegable. Los cumplidos de los pacientes no eran infrecuentes, pero esto no se sentía como uno. Se sentía como reconocimiento. Mientras escuchaba sus pulmones, volvió a hablar, su voz más baja ahora. ¿Alguna vez siente que está constantemente gestionando el riesgo? ¿Incluso cuando se supone que debe estar descansando?
La pregunta era personal de una manera que bordeaba los límites de la corrección. Debería haber redirigido, lo sabía. En cambio, mi mano se detuvo contra su espalda, mi estetoscopio todavía presionado allí, mi respuesta atrapada entre la precaución y el impulso. Todo el tiempo, dije finalmente. Ella exhaló lentamente, el sonido cálido en mis oídos. Eso tiene sentido. Hablamos más de lo habitual ese día. No sobre sus síntomas, sino sobre los espacios entre ellos. Sobre cómo el insomnio no siempre se trataba de dormir, y el agotamiento no siempre era físico. Compartió fragmentos de su pasado sin drama, largas noches en ciudades desconocidas, decisiones tomadas en silencio, el costo de ser siempre la que se mantenía compuesta. Salí del armario tarde, dijo en un momento, casi casualmente, como si comentara sobre el clima. Fui muy buena fingiendo durante mucho tiempo. Mi mano se tensó alrededor de la tableta sin que me diera cuenta. Eso puede ser complicado. Ella sonrió suavemente. Puede ser solitario. La palabra permaneció. La sentí en mi pecho, un dolor sordo que había aprendido a ignorar. No ofrecí mi propia historia, todavía no. Pero algo en mi postura debió de cambiar, porque su mirada se suavizó de nuevo, y no insistió. Cuando me acerqué para ajustar el manguito en su brazo, mis dedos rozaron la parte interior de su muñeca. Un toque inofensivo, necesario. Pero mi pulgar rozó un punto de pulso, y lo sentí saltar bajo mi piel tan claramente como mi propio latido. Lo siento, murmuré. Ella negó con la cabeza. No tiene que disculparse por ser cuidadosa. La forma en que lo dijo, suave, casi protectora, hizo que me faltara el aliento. Nadie me había dicho eso nunca. Me agradecían la precisión, el control, no el cuidado. A medida que la cita llegaba a su fin, me mostré reacia a terminarla. Me detuve en las notas, en las explicaciones que no necesitaba. Ella no me apresuró. Se sentó allí, con las manos cruzadas, observándome con esa misma quietud atenta. Cuando finalmente me aparté, ella también se levantó, lo suficientemente cerca como para que tuviera que resistirme conscientemente a alejarme. El aire entre nosotras se sintió cargado de nuevo, pero diferente ahora. Menos agudo, más íntimo. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», pregunté. «Por escuchar», respondió. «La mayoría de la gente no lo hace». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Dudó, luego extendió la mano, no para tocarme, sino para enderezar el borde de mi manga, un gesto tan pequeño y cuidadoso que se sintió casi accidental. Sus dedos apenas rozaron la tela, apenas, pero fue suficiente. Retiró su mano inmediatamente, con los ojos buscando mi rostro como si estuviera evaluando si había cruzado una línea. No me moví, no la detuve. Me quedé allí de pie, consciente de que algo fundamental había cambiado. Cuando se fue, la habitación se sintió más vacía de lo que debía. Y mientras cerraba la puerta con llave tras ella, supe con una claridad que me inquietó profundamente. Fuera lo que fuese esto, ya no estaba contenido. La cita que cambió todo no se anunció. No hubo ninguna advertencia en mi calendario, ningún cambio en el clima, ninguna tensión instintiva en mi pecho cuando me desperté esa mañana. Parecía cualquier otra última cita. Su nombre impreso pulcramente al final de la lista. La familiar sensación de rutina envolviéndome como una armadura. Para cuando llegó, la clínica ya estaba tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de tranquilidad que hacía que cada pequeño sonido se sintiera amplificado. El clic de mi bolígrafo, el suave golpe de la puerta cerrándose tras ella, la forma en que mi propia respiración sonaba más fuerte de lo que debía. «Buenas noches, doctora», dijo, como siempre. Pero había algo diferente en su tono. No urgencia, no alegría, algo más firme, intencionado. «Buenas noches», respondí, y por primera vez, mi voz no era perfectamente neutral. El examen comenzó de la misma manera que siempre. Signos vitales. Preguntas. Mis manos se movieron con eficiencia ensayada, pero mi conciencia se sintió agudizada, afinada con demasiada precisión al espacio entre nosotras. Cada vez que me acercaba, mi cuerpo reaccionaba antes de que mis pensamientos pudieran intervenir. Calor acumulándose en la parte baja de mi abdomen. Una sutil tensión detrás de mis costillas. Cuando le pedí que se sentara en la mesa, lo hizo, alisando el papel bajo ella con movimientos pausados. Me observaba abiertamente ahora, sin ocultar su atención, sin suavizarla con sonrisas.
Se sentía como estar de pie bajo la luz directa del sol después de semanas de cielo nublado. Le revisé el ritmo cardíaco primero, mi estetoscopio presionado ligeramente contra su pecho, mis dedos apoyados justo debajo de su clavícula. Su piel estaba cálida, más cálida de lo que recordaba. O tal vez yo era más consciente de ello ahora. Inhale, dije. Ella lo hizo, lentamente, deliberadamente. El sonido llenó mis oídos, íntimo y arraigado y profundamente inquietante. Cuando exhaló, rozó mi muñeca, un susurro de calor que hizo que mi mano flaqueara. Debería haberme alejado, no lo hice. En cambio, ajusté mi agarre, apoyando mi palma más firmemente contra ella, como si me estuviera anclando. Su respiración se detuvo, no bruscamente, pero lo suficiente como para que lo sintiera. ¿Está bien?, pregunté, mi voz más baja de lo que pretendía. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes, buscando... Sí, una palabra, tranquila, segura. Me moví para comprobar su postura, guiando sus hombros hacia atrás con manos cuidadosas. Mis dedos descansaron allí, el tiempo justo para sentir que la tensión bajo su piel se suavizaba. Se inclinó hacia la corrección sin que se lo pidieran, su movimiento sutil pero inconfundible. ¿Así?, preguntó. Sí, dije, con la garganta repentinamente seca. El espacio entre nosotras se estrechó. Podía sentir su respiración de nuevo, cálida contra mi muñeca, mi antebrazo, mi conciencia. La habitación pareció encogerse, los bordes desdibujándose hasta que solo estábamos ella y el ascenso y descenso medido de su pecho bajo mi mano. Me volví muy consciente de la puerta. Cerrada, con llave, aunque no recordaba haber girado el pestillo, el pasillo más allá silencioso. Drach-Sinnerit, dijo suavemente. Levanté la vista. Su mirada sostuvo la mía, inquebrantable. No había ningún desafío en ella ahora, ninguna prueba, solo honestidad, desnuda y peligrosa. Se está conteniendo, dijo. Las palabras cayeron como una confesión que no había querido oír en voz alta. Mi mano se tensó reflexivamente. Luego se quedó quieta. Esto no es apropiado, dije, aunque las palabras carecían de convicción. Ella asintió. Lo sé. Esperé a que se apartara, a que se disculpara, a que el momento se fracturara en algo manejable. Ella no lo hizo. En cambio, se inclinó ligeramente, no lo suficiente para tocar, solo lo suficiente para cerrar la última pulgada de distancia segura. Podía sentir el calor de su piel sin contacto, la electricidad de la proximidad zumbando entre nosotras. Entonces pare, susurró. Mi respiración tartamudeó. Podría haberme alejado. Podría haber terminado la cita, abierto la puerta, regresado a la seguridad de las reglas y la distancia. El camino estaba despejado. Siempre lo había estado, pero mi cuerpo no se movió. En cambio, mi mano se deslizó, solo ligeramente, por su brazo, mis dedos rozando su muñeca de nuevo, descansando allí. Su pulso saltó bajo mi tacto, rápido e innegable. El conocimiento de ello envió una emoción aguda a través de mí, a partes iguales miedo y alivio. No puedo, admití. Las palabras se sintieron como rendición. Su respiración se estremeció, solo una vez. Yo tampoco. El tiempo se ralentizó. La habitación pareció inclinarse, la gravedad cambiando hasta que todo nos acercó más. Me volví hipersensible a cada detalle. El leve aroma de su perfume, el zumbido silencioso de las luces, la forma en que mi propio latido resonaba en mis oídos. Mi mano se levantó, flotando cerca de su rostro. Todavía no la toqué. Necesitaba saber que me detendría si esto era demasiado, que elegiría la precaución. Ella no lo hizo. En cambio, se inclinó hacia el espacio que ocupaba mi mano, cerrando la distancia ella misma. Su mejilla rozó mis nudillos. Una piel increíblemente suave. El contacto fue accidental, intencionado, todo a la vez. Exhalé temblorosamente. Esto lo cambia todo, dije. Lo sé, respondió, su voz apenas audible. No te estoy pidiendo que pretendas que no lo hace. Su honestidad me deshizo. Mis dedos se curvaron, finalmente, completamente contra su mandíbula. Cerró los ojos, un permiso silencioso que envió una sacudida por mi columna vertebral. Incliné la cabeza, mis labios flotando justo antes de los suyos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su respiración.
Por un momento, nos quedamos ahí, suspendidas. El mundo se redujo a ese espacio entre nosotras, cargado y frágil. Si hacemos esto, susurré, no hay vuelta atrás. Sus ojos se abrieron, estaban firmes, seguros. No quiero volver atrás, dijo. Eso fue todo, el punto de no retorno. Cerré la distancia. El beso fue lento, cuidadoso, casi reverente. Mis labios rozaron los suyos primero, una pregunta más que una afirmación. Ella respondió inclinándose, su boca suave pero segura, encajando contra la mía como si hubiera estado esperando este exacto momento. La sensación fue abrumadora, no explosiva, sino profunda, arraigada. Lo sentí en mi pecho, mis manos, el dolor silencioso que se extendió a través de mí, como si algo largamente negado finalmente hubiera sido reconocido. Me aparté lo justo para respirar, con la frente apoyada en la suya. «Esto es un error», murmuré. Ella sonrió levemente. «No lo parece». Tenía razón, no lo parecía. La besé de nuevo, más lento esta vez, mi mano deslizándose en su cabello, mis dedos enhebrándose a través de él suavemente. Ella suspiró en el beso, su mano elevándose para descansar contra mi cintura, no tirando de mí más cerca, solo allí, presente, firme. El mundo fuera de la habitación dejó de existir. Solo había la calidez entre nosotras, la respiración compartida, el conocimiento de que lo que estábamos haciendo no podía deshacerse. Cuando finalmente me aparté, mis manos temblaron. «No podemos», empecé. «Lo sé», dijo suavemente. «No así, no aquí». Pero el daño ya estaba hecho. O tal vez era el principio. Nos quedamos allí de pie durante un largo momento, con las frentes tocándose, ninguna de las dos dispuesta a retroceder primero. Cuando finalmente lo hice, se sintió como arrancarme de la gravedad misma. Se alisó la ropa, compuesta una vez más, aunque sus ojos todavía ardían con algo no dicho. Abrí la puerta con llave con manos temblorosas. Cuando alcanzó el pomo, se detuvo, volviéndose hacia mí. «Esto no termina aquí», dijo. No era una pregunta. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque mientras salía, dejando la habitación insoportablemente vacía, supe la verdad con una claridad que me aterrorizó. Había cruzado una línea que nunca podría deshacer, y una parte de mí nunca se había sentido más viva. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Se colaron silenciosamente, disfrazándose de normalidad, de rutina. La clínica abrió a la mañana siguiente de la misma manera que siempre lo había hecho. Café preparado, historiales poblados. Mi tarjeta todavía abría las puertas. En la superficie, nada había cambiado. Dentro de mí, todo lo había hecho. Evité su nombre en mi horario durante 3 días. Me dije a mí misma que era temporal, que la distancia restauraría la claridad. En cambio, la ausencia agudizó todo. Noté el espacio vacío al final del día como un diente perdido, mi lengua volviendo a él una y otra vez. Me sorprendí escuchando su llamada a la puerta incluso cuando sabía que no iba a venir. Cuando finalmente regresó, no fue como mi paciente. Envió un correo electrónico primero, corto, cauteloso, profesional. He solicitado un traslado a otro médico. Quería que lo supiera por mí. Mi pecho se tensó mientras lo leía. El alivio y la pérdida chocaron, dejándome sin aliento. Este era el movimiento correcto, el ético. Debería haberme estabilizado. No lo hizo. Respondí con igual moderación. Es apropiado. Gracias por hacérmelo saber. La mentira supo amarga. No hablamos durante semanas después de eso. No en persona, no en privado. Me dije a mí misma que el capítulo se había cerrado, que podía archivar el recuerdo con otras oportunidades perdidas y seguir adelante. Me lancé al trabajo, ofreciéndome para turnos adicionales, llegando temprano, saliendo tarde. Control, de nuevo, armadura. Pero el hospital se dio cuenta antes que yo. Una auditoría rutinaria señaló nuestro historial de citas, demasiadas visitas. Demasiado frecuentes, nada manifiesto, nada condenatorio, solo lo suficiente para suscitar preguntas. ¿Puede explicar los seguimientos aumentados con la señora Hale?, preguntó mi supervisora, su tono neutral, sus ojos agudos. Mantuve mi rostro quieto. Sus síntomas justificaban un seguimiento. Ella asintió lentamente. Por supuesto, solo necesitamos documentación.
La proporcioné. Minuciosa, precisa, cada nota inmaculada. Debería haber sido suficiente. No lo fue. La presión se filtró en todo. Me volví hipersensible a las cámaras, a las puertas abiertas, a cuánto tiempo mi mirada permanecía en cualquiera que me la recordara. Dudo de cada toque, cada pausa. La disciplina que una vez me estabilizó comenzó a fracturarse, volviéndose hacia adentro, carcomiendo los bordes de mi confianza. Y entonces ella apareció de nuevo. No en la clínica. En un café cerca del río, al final de la tarde, el tipo de lugar al que los profesionales iban a relajarse sin ser vistos. Casi no la reconocí al principio. Fuera de contexto, con el pelo suelto, la chaqueta desabrochada, una postura relajada de una manera que nunca había visto en la sala de exploración. Ella me notó inmediatamente. «Allison», dijo suavemente, poniéndose de pie. Sentir que pronunciaba mi nombre fuera de las paredes de mi oficina me sacudió. Debería haberme ido. No lo hice. Nos sentamos, con cuidado, como dos personas conscientes de las minas terrestres invisibles que había entre nosotros. Quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo. Estoy bien, respondí automáticamente. Sonrió levemente. No suenas bien. La preocupación en su voz deshizo algo en mí. Rodeé mi taza con las manos, aferrándome al calor. No deberías estar aquí. Lo sé, dijo. Tú tampoco. El silencio se instaló, familiar y pesado. Me están vigilando, admití finalmente. No oficialmente, pero lo suficiente. Su mandíbula se tensó. Nunca quise ponerte en riesgo. Yo elegí esto, dije, más bruscamente de lo que pretendía. Conocía las consecuencias. ¿Y si te quitan la licencia?, preguntó en voz baja. La pregunta cayó con fuerza. No tenía respuesta. Nos separamos esa noche sin tocarnos, sin promesas. Pero el daño se hizo más profundo. La separación no atenuó la conexión, sino que la intensificó, convirtiendo cada pensamiento en una pregunta sin una respuesta segura. El escrutinio del hospital aumentó. Siguió una revisión formal. Luego una reunión. Me senté frente a un panel de caras familiares, con las manos cruzadas en mi regazo, la espalda recta. Preguntaron sobre los límites, sobre el criterio, sobre si creía que podía seguir ejerciendo sin comprometer mis principios. Sí, dije, y lo sentía, y odiaba que una parte de mí se preguntara si era verdad. Me pusieron en licencia temporal en espera de una evaluación adicional. La palabra temporal resonó, hueca. Salí del edificio esa tarde despojado de rutina, de identidad, de la certeza sobre la que había construido mi vida. La pérdida se sintió física, como si algo me hubieran arrancado del pecho. Ella se enteró el mismo día. Su llamada llegó después del atardecer. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Lo siento mucho, dijo, con voz tensa. Esto es mi culpa. No, respondí. Es mía. Nos volvimos a encontrar. Esta vez en mi apartamento. Terreno neutral, sin reglas escritas en las paredes. El aire entre nosotros era denso por todo lo que no se decía. No quiero ser la razón por la que te pierdes, dijo. Ya lo estaba, respondí suavemente. Antes de ti. La verdad se instaló entre nosotros, frágil y expuesta. Deberíamos parar, dijo, incluso mientras se acercaba. Asentí, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo. La contradicción era insoportable. Nos quedamos allí, a centímetros de distancia, la elección colgando entre nosotros como un cable demasiado tenso. Si retrocedíamos ahora, podríamos salvar trozos de nuestras antiguas vidas. Si no lo hacíamos, los perderíamos. Su mano se levantó, deteniéndose justo antes de tocar mi brazo. «Dime que me vaya», susurró. No pude. Y en ese silencio, más pesado que cualquier contacto, ambos entendimos lo cerca que estábamos de perderlo todo. La noche después de que me pidiera que le dijera que se fuera, el sueño me abandonó por completo. Me quedé tendido boca arriba, mirando la leve grieta en el techo sobre mi cama, trazándola con los ojos como un mapa que no podía seguir hasta el final. La ciudad fuera de mi ventana respiraba con ritmos desiguales, neumáticos susurrando contra el pavimento mojado, el claxon de un tren a lo lejos, el murmullo bajo de voces que subían y bajaban en algún lugar de abajo. Cada sonido se sentía amplificado, como si mis sentidos hubieran sido subidos demasiado y no hubiera forma de bajarlos de nuevo. Mi móvil descansaba en la mesita de noche,
con la pantalla oscura, boca abajo. No lo toqué. No necesitaba hacerlo. Su presencia ya estaba allí, entrelazada a través de mi cuerpo de maneras más silenciosas. En el dolor detrás de mi esternón, en el recuerdo de lo cerca que había estado, en el peso de las palabras que no había terminado de decir. Dime que me vaya. La frase se repitió una y otra vez, no como una petición, sino como una invitación a elegir. Por la mañana, entendí algo que había pasado toda mi vida adulta evitando. Lo que me aterraba no era perder mi carrera, era perder la historia que había construido sobre quién se me permitía ser. El proceso de revisión se prolongó con la paciencia institucional, de esas que pretenden ser neutrales mientras te agotan en silencio. Llegaban correos electrónicos redactados con un lenguaje cuidadoso. Las reuniones se programaban con títulos que sonaban benignos y se sentían de todo menos eso. Respondí preguntas sobre los límites y el criterio, sobre el procedimiento y la percepción, sobre si creía que podía seguir ejerciendo sin comprometer las normas éticas. Dije la verdad, pero no toda la verdad. No porque estuviera escondiendo algo, sino porque algunas cosas no estaban destinadas a ser traducidas al lenguaje de las políticas. El deseo no encaja perfectamente en las casillas de verificación. Tampoco el despertar. Aún así, algo en mí había cambiado. Ya no me defendía con los bordes afilados de la precisión. No me armaba. Hablaba con claridad. Admitía la incertidumbre donde antes la habría disimulado. Las semanas pasaron así, suspendido, esperando. Durante ese tiempo, ella se mantuvo a una distancia prudente. Ni mensajes de texto, ni llamadas nocturnas, ni encuentros accidentales. Era la bondad más difícil que podía haberme ofrecido, y la sentía cada día. Cuando la decisión finalmente llegó, lo hizo sin ceremonia. Se me autorizó a regresar bajo condiciones. Asesoramiento ético obligatorio, supervisión estrecha, una anotación permanente en mi expediente, un recordatorio, una advertencia, un camino a seguir que me exigiría ser más pequeño, más silencioso, más cauto que nunca. Me dijeron que mi reputación se recuperaría, lentamente, si era paciente. Les di las gracias, y lo sentía. Y entonces, esa misma tarde, me senté solo en mi oficina, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. La luz se filtraba por la ventana, en un ángulo que hacía visible el polvo en el aire, diminutas partículas que flotaban sin dirección. Mi escritorio se veía exactamente como siempre. Organizado, controlado, familiar. Coloqué mi placa en la superficie, el metal haciendo un clic suave contra la madera. El sonido se sintió definitivo. La renuncia no fue dramática. No hubo voces elevadas ni súplicas de reconsideración. Solo papeleo, firmas, un apretón de manos que se prolongó un segundo más de lo necesario. Salí del edificio sin nada en las manos y con una extraña ligereza en el pecho que rayaba en el miedo. Durante los días siguientes, me moví por mi vida como si perteneciera a otra persona. Me despertaba sin despertador. Bebía mi café lentamente. Noté cosas que no había notado antes. La forma en que la luz del sol calentaba la encimera de la cocina. La forma en que mis hombros se relajaban cuando me daba cuenta de que no tenía que estar en ningún sitio a una hora específica. No la llamé de inmediato. Necesitaba estar seguro de que esta decisión no era por ella. No de la manera en que los sacrificios a veces se disfrazan de amor. 2 semanas después, le pedí que se reuniera conmigo. Elegimos un pequeño parque cerca del río, de esos que la gente atraviesa sin detenerse. Era tarde, la luz pálida e invernal, los árboles despojados. Llegó envuelta en un abrigo que no reconocí, con el pelo recogido, su postura cautelosa de una manera que no había visto antes. «Te ves diferente», dijo, estudiándome. «Tú también», respondí, y lo sentía. Caminamos uno al lado del otro durante un rato sin hablar, el sonido de nuestros pasos crujiendo suavemente contra la grava. El río se movía a nuestro lado, constante e indiferente, llevando reflejos del cielo en pedazos fracturados. «Me fui», dije finalmente. Ella dejó de caminar. Se giró para mirarme lentamente. «¿Te fuiste?» «Del hospital», aclaré. «De la medicina, al menos de la versión que me exigía desaparecer dentro de las reglas». Su respiración se entrecortó, sutil pero inconfundible. «¿Por mí?» «No», dije suavemente. «Por mí». Buscó en mi cara arrepentimiento, resentimiento, culpa. No lo encontró.
Pasé mi vida usando la disciplina como refugio. Continué. Me mantuvo a salvo. Me mantuvo respetado. También me mantuvo adormecido. Tú no causaste eso. Solo lo hiciste visible. Sus ojos se suavizaron, algo vulnerable parpadeando allí. Nunca quise ser tu escape. No lo fuiste, dije. Fuiste mi espejo. Nos quedamos allí, el espacio entre nosotros ya no cargado de peligro, solo de honestidad. Se sentía desconocido, expuesto, real. No sé cómo se ve esto ahora, dijo en voz baja. Sin secreto, sin riesgo. Sonreí, lentamente, genuinamente. Yo tampoco, pero sé cómo no se ve. Ella se acercó. Luego, aún más. Esta vez, no hubo vacilación. Ninguna línea invisible zumbando bajo nuestros pies. Cuando me besó, no fue cuidadoso. No fue apresurado. Fue elegido. Pasaron los meses. La vida se reorganizó de maneras silenciosas, como siempre lo hace cuando algo se rompe y dejas de intentar forzarlo a volver a su forma anterior. Acepté trabajos de consultoría, menos prestigio, más autonomía, dormía más profundamente, respiraba más plenamente. Mi cuerpo poco a poco desaprendió la tensión que había llevado durante años. Ella se quedó, no dramáticamente, no ruidosamente. Se quedó de las maneras que importan, la forma en que aprendió mis silencios, la forma en que tocó mi muñeca cuando pasó detrás de mí, la forma en que me miró cuando pensó que no estaba prestando atención. Hablamos del costo. No fingimos que había sido fácil. Algunos días, la pérdida resurgió inesperadamente. Una punzada de anhelo al pasar por el hospital. Un destello de duda cuando alguien preguntó a qué me dedicaba ahora. Pero el arrepentimiento nunca llegó. Una noche, mucho después de que los bordes afilados se hubieran suavizado, nos sentamos juntos en el sofá, con la ciudad brillando fuera de la ventana. Su cabeza descansaba contra mi hombro, cálida y familiar. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Extraño a quien pensaba que tenía que ser. Inclinó la cabeza, mirándome. Me alegro de que eligieras quién eres en su lugar. Yo también. Porque por primera vez en mi vida, el control no era una armadura, era una elección, y el deseo no era una amenaza, era una verdad que ya no silenciaba. Si has llegado al final de esta historia, háznoslo saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Sigue la aventura haciendo clic en el vídeo sugerido en tu pantalla.